¿No hacemos eso? Yo tengo dos posibilidades, estudiar o ver la tele. Bueno, ¿veis? Entonces, nosotros tenemos la elección de ver la tele o de estudiar. Muchas veces elegimos ver la tele. Por ahí es por donde empieza el pecado. Pero es porque nosotros decidimos hacerlo así. Nadie nos obliga. El demonio solamente nos tienta diciendo, ponte a ver la tele un ratito, descansa un ratito. Y nosotros, sí, es verdad. Y entonces por ahí es por donde se va metiendo el pecado. Y el pecado es lo que nos hace realmente morir, se nos va quitando la vida, aunque nosotros no nos damos cuenta. Muy bien. Hemos hablado hoy de los miedos. ¿Qué tendrá que ver el miedo con el pecado? Ya lo hemos explicado. Hemos dicho que el miedo más grande que tenemos es el miedo a morir. Y la muerte es fruto del pecado. El que no tiene miedo a la muerte no cae en el pecado, puede luchar contra el pecado. Tenemos que ir venciendo nuestros miedos porque los miedos nos bloquean, no nos dejan hacer las cosas, ¿verdad? Y al final de cuentas nos llevan al pecado. En la historia que nos han contado hoy el maestro Mateo, la mamá, ¿qué le pasaba a la mamá? ¿Tenía algún miedo? A ver. De que por su nuevo trabajo. ¿Qué pasaba? ¿Qué iba a pasar? ¿Qué tenía que hacer? Tenía que ir a una entrevista. ¿Y entonces qué pensaba? Que no la iban a aceptar. Que no iba a hacer bien su entrevista, iba a hacer el ridículo, ¿verdad? Y dice, mejor no voy. Es decir, el miedo nos hace encerrarnos en nosotros mismos. Mejor no voy. Tengo una reunión, pero tengo que decir algo, todos esperan que yo diga algo, a lo mejor me sale mal, mejor me invento una excusa, digo que estoy enfermo, digo que estoy malo, ¿verdad? No voy. Entonces el miedo hace que nos encerremos en nosotros mismos y no afrontemos aquello que tenemos que hacer. Eso es parte del pecado, nos va encerrando en nosotros mismos. Entonces nosotros esta semana tenemos que aprender que estando con Jesús, sabiendo que Jesús nos da una vida que nadie nos puede arrebatar, podemos vencer nuestros miedos y por tanto podemos vencer nuestros pecados. Entonces vamos a luchar esta semana por quitarnos algún miedo que tengamos. Alguno ya ha dicho que tiene miedo a las arañas, otro el miedo a la oscuridad. Entonces, ¿cómo vamos a vencer esos miedos? ¿Quién sabe? ¿Tú a qué tienes miedo? Los alacranes. Alacranes, bueno, pero aquí no hay alacranes. Entonces no pasa nada, ¿verdad? A ver, ¿quién tiene miedo? ¿Quién salió con que tenía miedo a la maestra? ¿Qué vamos a hacer para solucionar ese problema? A ver, ¿por qué te da miedo a la maestra? ¿Es muy fea? No, es regañona. Es regañona. Bueno, pero hay mucha gente regañona, ¿verdad? Bueno, ¿y qué podemos hacer para vencer ese miedo? Cumplir con las tareas y estudiar. Bueno, eso te hace vencer el miedo. Hay veces que hacer las tareas por miedo, entonces eso no vale. No se trata de hacer las tareas porque uno tiene miedo, se trata de vencer el miedo. ¿Cómo podemos vencer el miedo a una persona? Platicando con ella. Conociéndola más. Cuando nosotros tenemos miedo a una persona, creemos que es un monstruo, creemos que es una persona diferente de las demás, que no es una persona normal, y cuando vamos conociéndola más, platicando con ella más, pues nos vamos dando cuenta de que es una persona normal. ¿Por qué es tan enojona? Pues seguramente porque no la quiere nadie, o porque no tiene dinero, no sé, tantas cosas que se nos ocurren por lo que uno se va volviendo una persona enojona y triste, ¿verdad? Entonces, si tú te acercas a ella, le preguntas, te interesas por ella, por su vida, entonces seguramente ella va a dejar de ser enojona contigo y va a ser una persona más amable. Y tú le vas a perder el miedo porque vas a darte cuenta de que es una persona normal. Entonces, ¿qué? ¿Vas a poder hacer eso esta semana? ¿Todavía estáis en clase? Sí. ¿Todavía la ves? Sí. Bueno, pues ahora que ya estamos al final, a ver si nos cuentas cómo te ha ido, ¿de acuerdo? Bien, y los demás lo mismo.
¿Cuál es nuestra fuerza para vencer nuestros miedos? Según la palabra de Dios, es estar siempre acompañados de Dios, acompañados de Jesús. Saber que Jesús está con nosotros y que Él nos cuida, que no nos puede pasar nada, que incluso si nos mataran, Él cuida nuestra vida y se la lleva al cielo. Entonces no tenemos que tener miedo, Él nos cuida, Él nos protege, así nos dice la palabra de Dios. Entonces cuando alguno tenga miedo a la oscuridad, a las arañas, pues entonces en ese se pone junto a Dios y dice, bueno Jesús, pero tú estás aquí conmigo, tú creaste las arañas, la oscuridad también forma parte de las cosas que tú creaste, entonces tú estás en la oscuridad, tú estás en las arañas, no me van a hacer ningún daño, no les tengo que tener miedo. Y entonces, sintiendo la presencia de Jesús con nosotros, se nos va pasando el miedo y podemos superar ese miedo y afrontar estar en la oscuridad o estar hasta jugando con las arañas o los alacranes, ¿verdad? Bueno, pues entonces cada uno de nosotros va a pensar en algún miedo que tenga y vamos a intentarlo afrontar esta semana, pero desde la presencia de Jesús con nosotros. No se trata de echarle mucho valor y ya, sino sentir la presencia de Dios con nosotros y que esa presencia de Dios, que siempre nos cuida, nos protege y nos acompañe, nos dé la fuerza para afrontar ese miedo y superarlo. ¿De acuerdo? Bueno, pues esa va a ser nuestra tarea. Estamos en nuestro último domingo, antes de vacaciones. Ya el próximo domingo tenemos la asamblea final de todos los organismos y ministerios de Huexotitla. Yo no voy a estar en la próxima misa porque tengo que estar en la asamblea todo el tiempo, y ya para la siguiente ya no voy a estar porque estoy en unos cursos de formación. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a seguir con nuestro guiñol durante todo el tiempo del verano. ¿De acuerdo? Vosotros luego también os vais por ahí y nos abandonáis. Entonces, vamos a cerrar hoy en esta Eucaristía nuestro guiñol con el profe Mateo, con la Chiquis y la Pecas, hasta que volvamos todos juntos ya en agosto. ¿De acuerdo? Los que podamos seguir viniendo a misa, seguimos viniendo a misa, ¿verdad? Pero no voy a estar yo y no van a estar el guiñol y todo, porque los demás padres pues lo hacen de otra manera sus misas, ¿de acuerdo? Entonces, para que lo sepamos y no nos digamos, ay, ¿ahora dónde está el padre Rafa? Pues que ya sepamos dónde está. Y que a nadie se le ocurra decir que me he ido a España y cosas raras, porque luego empiezan a decir chismes. Entonces, voy a estar trabajando durante el mes de julio en unos cursos de formación que me pide la congregación, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa, Manolito? Padre, no decía, nos dio miedo. ¿Por qué? Ya se va usted. Bueno, entonces lo digo para que sepamos bien todo, sigamos con nuestras misas, pero entendamos que durante este mes que viene de julio, pues no vamos a tener la dinámica que tenemos siempre en nuestra misa. Ojalá que todos, de todas formas, vengamos a misa, sigamos con nuestra Eucaristía y nos veríamos ya a partir del mes de agosto, cuando regresen los niños a las escuelas. Entonces volvemos otra vez a nuestra misa, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ponernos de pie.